interesadas en la ornitología y la observación de aves. Propone el conocimiento, promover el conocimiento y científico y la conservación de las aves y actuar como un organismo de asesoramiento ante organismos y personas. Además, queremos agradecer a nuestros aliados de Fundación Tierra Viva por su apoyo con las charlas a través de su programa Somos Biodiversidad. El día de hoy vamos a presentar la charla de Ana Melita Fernández. Ana, pon tu primera lámina. De la Universidad Central de Venezuela, del Laboratorio de Biología y Conservación de Aves, y coordinadora del proyecto de Conotos de Caracas y del proyecto de Colibríes. Y su charla se titula Combate entre colibríes, dominancia por recursos. Adelante, Ana. Listo, bueno, muchas gracias a todos por venir y espero que disfruten mucho la charla. Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a hablar sobre el combate entre colibríes, dominancia por recursos. Ok, entonces, ¿qué son los colibríes? Son un grupo de aves que pertenecen a la familia Troquilidae y se encuentran en toda América, es decir, no se encuentran en todo el mundo, solo en el continente americano. Hay 349 especies en el mundo de colibríes, según el Handbook de Aves, y 102 especies en Venezuela, de las cuales 29 están en Caracas, que es donde hice mi trabajo. Este grupo de aves tiene una diversidad de formas, de picos, desde picos muy largos como este colibrí que pueden ver acá, hasta picos muy cortos como el del rubí, que es uno de los favoritos, hasta picos muy curvos, picos rectos, y además se pueden visualizar haciendo muchas interacciones agresivas o de esta forma como peleando. Entonces, ¿qué es la territorialidad en colibríes? Por lo general se ven haciendo conductas visuales, vocales, es decir, se escuchan chillando o vocalizando mientras están paraditos en unas perchas o en lugares expuestos, es decir, que no tienen muchos árboles, sino que se logran visualizar. Y se ven que tienen ataques directos al vuelo en los límites del territorio que fue invadido. Por lo general los colibríes son territoriales, es decir, establecen territorios que lo defienden de otros individuos o de otras especies, y por lo general tienen un recurso como son las flores. ¿Qué es la dominancia? Es una medida de encuentros agresivos, es decir, nosotros medimos cuántas veces se pelean los colibríes entre sí, entre los dominantes y los sumisos. El dominante es el que gana el mayor número de combates sobre el subordinado, y este va a tener la prioridad al acceso del recurso sobre los sumisos. Entonces aquí podemos ver que a pesar de que los colibríes son muy bonitos, logran lastimarse mucho entre ellos o herirse, como podemos ver aquí que el pico casi da sobre el ojo, y de hecho algunas personas que tienen comederos o que pueden ver los colibríes frecuentemente, pueden ver algunos que le falta un ojo o le falta pluma o están lastimados. Por lo general, ¿por qué individuos que pelean tanto se pueden ver tantas especies y tantos individuos en un solo lugar? Lo que se cree o algo que se ha estudiado son las jerarquías de dominancia, que es un tipo de estructura social que se puede establecer en condiciones en que los individuos pueden interactuar repetidamente, es decir, que están siempre en el mismo lugar día tras día. Y esto permite que ellos puedan establecer quién es el más dominante, como esta ave, que es el que tiene el acceso al recurso, y quiénes son los más sumisos, que por lo general tienen menos acceso. Y esto lo establecemos a través de interacciones agresivas. Básicamente, grabamos o visualizamos las interacciones de los colibríes entre ellos y vamos anotando quién gana cada combate. ¿Cómo saber quién gana? En este trabajo lo hicimos porque es el que se queda con el recurso, es el que se quedó en el comedero alimentándose. Este es un video muy corto. Déjame ver cómo es que yo pongo esto aquí. Ay, ¿cómo se pone? No me deja. Ay, qué lástima. Bueno, es una lástima, pero esto lo pueden ver porque es un documental de colibríes. Eso lo pueden ver en YouTube, yo les puedo dar el nombre, se llama Magic in the Air, es un documental de la BBC. Ahí pueden ver a los colibríes interactuando entre ellos, peleando, defendiendo el recurso, etc. Entonces yo les puedo pasar el link después.
Lo que se cree también es que el tamaño tiene un efecto sobre la dominancia. Entonces, las especies de colibríes de mayor tamaño dominan a las más pequeñas. Por ejemplo, en este caso, el colibrí coruscant, que es este colibrí que pueden ver acá, ¿cómo sabemos que es más grande? Por el peso. Entonces podemos ver que pesa entre 7 a 9 gramos y domina sobre estas especies que son mucho más pequeñas que ellos. Pero esto no siempre es así, ya que algunas características, como es la agilidad del vuelo, puede permitir que unas especies más chiquitas puedan ganar combates contra especies de mayor tamaño. Por ejemplo, en este caso, Colibrí coruscant gana sobre Cyanotus, que es este chiquitico que está acá, pero Cyanotus gana sobre Heliodoxa rubinoides. Y lo que se cree es que este colibrí Cyanotus es mucho más ágil al vuelo que el Heliodoxa, y esto hace que logre alimentarse mucho más y escapar de las interacciones con Heliodoxa. ¿Cómo es la defensa de recursos entre colibríes? Bueno, imaginemos que tenemos aquí en este eje que está acá, vemos la calidad del área. Entre más hacia la derecha es mayor calidad, lo que quiere decir que hay más flores, con eso es que lo medimos. Y hacia arriba es el tamaño del área, es decir, áreas mucho más grandes que otras. Entonces, cuando tenemos un área pequeña y baja calidad de recursos, por lo general es muy difícil visualizar o observar algún colibrí. Pero cuando el tamaño de área es grande y hay varias flores, podemos ver algunos colibríes en algunas partes haciendo rutas. Hay unos colibríes que le llamamos ruteros, que hacen como unas rutas, como el nombre dice, en cada una de las flores. Otra cosa que podemos ver es que cuando hay gran cantidad o gran calidad del área, es decir, muchas flores en un tamaño de área pequeño, eso permite que un colibrí pueda defender el área y como acaparar o adueñarse de esas flores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el colibrí por lo general va a estar en una percha expuesta, es decir, como en un tronquito expuesto, posado, y va a desplazar a todos los invasores que vengan al territorio y quieran consumir ese recurso. Por lo general, cuando es un área grande y tiene gran calidad de recursos, lo que pasa es que un solo colibrí no puede defender todo el área, ya que es muy amplia. Entonces, lo que pasa es que se pueden establecer varios territorios en esa área. Los camaderos artificiales representan precisamente esto, es un tamaño de área pequeño y con gran calidad de recursos. ¿Qué pasa con la diversidad? Cuando tenemos diversidad de recursos, lo que quiere decir es diferentes especies de flores, diferentes tipos, con diferentes formas, diferentes concentraciones de azúcares, eso permite que también haya una gran diversidad de especies, es decir, varias especies de colibríes que logran explotar cada uno de estos recursos. Lo contrario que pasa cuando solo tenemos un tipo de flor o un tipo de recurso, pues eso hace que tengamos mucha más abundancia de una misma especie o que sean especies generalistas, es decir, especies que explotan básicamente cualquier tipo de recurso. Los comederos, una vez más, representan un tipo de recurso con poca diversidad, es el mismo tipo de flor en todo el comedero. ¿Qué son los comederos artificiales? Representa un recurso, como ya lo dije, súper abundante, porque siempre tienen el néctar, que es agua con azúcar, es predecible, siempre está en el mismo lugar y es permanente. Es decir, no, como las flores durante el día van agotando su cantidad de néctar y además no están durante todo el año con flores, entonces esta es la diferencia con el comedero. El comedero siempre está ahí, siempre tiene la misma cantidad y concentración de azúcar. Pero esto permite el encuentro de varias especies de colibríes en un espacio restringido. Como pueden ver aquí, esto es uno de los comederos en una de las localidades en las que estuve trabajando. Y se pueden ver ahí hay dos especies de colibríes, están los machos y las hembritas, por eso se ven diferentes. Y se pueden ver las interacciones agresivas más frecuentes que en la naturaleza. Pero esto hace que sea un sistema ideal de estudio de comportamientos territoriales y de dominancia entre diferentes especies de colibríes. ¿Dónde realicé el trabajo? Uno de los lugares fueron los Jardines Ecológicos Topotepuy, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es un espacio increíble, si no, mal no recuerdo, tiene como 1 hectárea de jardines, en el que varias partes del jardín pueden encontrar los comederos artificiales. Ahí está mi cámara, que lo puse más o menos como 1 metro, porque grabé cada uno de los bebederos para luego analizar las interacciones.
La casa de Emma Pescador, que seguramente también muchos la siguen en Instagram, que publica fotos increíbles. Es un espacio pequeño. Para la época tenía unos 12 comederos y una diversidad de flores que se conoce que los colibríes usan mucho, se alimentan mucho de ellas. Y la casa de Tomás Fernández, que no sé, déjame ver si, no sé si logran escuchar, está como bajito, también tiene 9 comederos, se pueden ver los colibríes siempre ahí revoloteando alrededor de ellos. Y también tienen flores asociadas que se conoce que los colibríes explotan bastante. Ok, entonces estas son mis 3 localidades, se encuentran todas en el municipio de Latillo, unas tienen mucho más comederos que otras, tienen diferente número de especies y diferentes especies. La casa de Tomás está muy cercana a Topotepuy, la de Emma un poco más lejos, y la casa de Emma Pescadores en la que observamos mayor número de especies y también había mayor número de comederos. Una vez que yo grabé todo lo que observé en los colibríes, ¿qué fue lo que yo tomé en cuenta? 3 tipos de interacciones. Reemplazo, cuando un colibrí está en el comedero y viene otro y toma su lugar, es decir, lo desplaza y toma su lugar. Persecución, cuando una especie persigue a otra, es decir, la desplaza de su lugar y la persigue. Y combate o enfrentamientos cuando las 2 especies están enfrentándose entre sí o peleando entre sí y una de ellas se queda con el recurso, es decir, vuelve al comedero. Estos son mis resultados. Yo sé que es como un paneo muy general. Aquí pueden ver las 3 localidades, Topotepuy, Tomás, Emma, los 2 meses para cada localidad y todo el número de especies. El color verde más oscuro es donde yo observé mayor número de interacciones. Y a mano derecha pueden ver el número de especies que está como en S, el número de especies y la abundancia total de individuos que está reflejado como A, en cada una de las localidades, en cada uno de los meses. Una vez más, la casa de Emma es en donde observé mayor número de individuos y mayor número de especies, seguido por la casa de Tomás y por último, Topotepuy. Entonces vamos a analizar esto un poco a poco. Estas especies que pueden ver acá, estos son los colibrí coruscant, delfine, heliodoxa, el mango, el Amazilia tobasi y el Crisolonia benone, fueron las especies en común entre las 3 localidades, y las especies que logré ver en las 3 localidades en los 2 meses. Este colibrí, que es el Cyanotus, solo lo pude ver en el mes de mayo en las 3 localidades. Estas especies fueron en común para la casa de Tomás y de Emma para ambos meses. Empiezan las especies raras. Esta fue una especie rara en Topotepuy que solo la observé una vez en una ocasión en el mes de febrero, porque esta especie se encuentra más asociada hacia los bosques, no hacía mucho uso de los comederos. El rubí, que se observó en el mes de mayo en la casa de Tomás y de Emma. Glaucis hirsuta, solo en casa de Tomás en febrero. El Florisuba melíbora, que solo en la casa de Emma en febrero. Este ermitaño, que es el Anthophyllus, el Phaetornis Anthophyllus, se observó en casa de Tomás y en la casa de Emma, y el Augusti, que solo lo logré registrar en casa de Emma. Estoy usando los nombres científicos y me disculpan, pero como sé que vienen personas de distintos países, el nombre científico es el que no varía, y es más fácil para mí aprenderlo, entonces igual después podemos hablar de los nombres comunes. Ahora, Eliodoxalia albiateri fue la especie más común en Topotepuy. Las 2 especies más comunes en casa de Tomás fueron colibrí corusca y colibrí delfine. En casa de Emma hubieron varias especies muy comunes, como el Amazilia tobasi, que era increíblemente común, el mango pechinegro o el Anthracotorax nigricolis, el Amazilia fimbriata y el Calibura buffoni. Fueron las especies más comunes en casa de Emma. ¿Qué pasa en mayo? En mayo hubo una disminución en las 3 localidades del número de individuos de Crisolonia benone y de Eliodoxalia albiateri, que son estos que están acá. Y hubo un aumento de colibrí coruscant, colibrí delfine y de la Amazilia tobasi. Además, se pudo ver un aumento en el porcentaje de machos de Crisolonia benone, que pueden ver aquí, 17,6, y luego en mayo bajó 7,6, es decir, bajó el porcentaje de machos con respecto a las hembras,
en mayo, es decir, aumentó en febrero para la casa de Tomás y de Emma. Entonces, 4.826 interacciones agresivas fueron las que logré registrar durante estos 2 meses, en febrero y en mayo, y el 60% de esas interacciones fueron intraespecíficas. Esto quiere decir entre miembros de la misma especie. Por ejemplo, entre colibrí coruscant y colibrí coruscant. En febrero, aquí pueden ver cada una de las localidades, Topotepuy, la casa de Tomás y la casa de Emma. La azul es para miembros de la misma especie, intraespecífica, y la naranja para miembros de diferentes especies, interespecífica. Entonces podemos ver que la localidad con mayor número de interacciones intraespecíficas entre miembros de la misma especie fue en Topotepuy en febrero. En mayo esto cambió. En Topotepuy aumentó el número de interacciones interespecíficas con respecto a las de la misma especie. Es decir, pelearon más entre miembros de diferentes especies que entre individuos de la misma especie. Ahora, hablando un poco sobre las especies que logré identificar los sexos, es decir, que son claramente visibles e identificables por plumaje, está Elioxalia teateri, aquí abajito está el macho, y arriba la hembra. Aquí la imagen no es muy bien detallable, pero el macho es más grande que la hembra. Se puede ver que el macho es mucho más agresivo y que el número de interacciones interespecíficas, que es esto naranja y azul, son mayores que en la hembra. El azul son las interacciones intraespecíficas entre hembras, es decir, macho versus hembra. Y la naranja es macho versus macho. Entonces ven que pelea también bastante contra la hembra. Y las hembras más que todo pelean entre mismas hembras. En el caso de Crisuronia oenone, también el macho fue mucho más agresivo, también tiene muchísimas interacciones intraespecíficas, mucho más que la hembra, en el mismo caso que Elioxalia teateri, pero esto varía con nigricolis. Ven que ahora la diferencia no es tanta de interacciones intraespecíficas entre hembra y macho, es decir, este color naranja y azul del macho y de la hembra. No es tanta la diferencia como en estos casos. Lo que creemos es que en el caso de Anthracothorax nigricolis, entre los mangos, la diferencia de peso no es tanta que en el caso de las otras 2 especies. Entonces ahí entra un poquito la influencia del peso o del tamaño en la dominancia. ¿Qué conductas pude observar? Me hubiese gustado que hubiesen visto el video porque se refleja mejor esto. Cosas como estas, los colibris, que son los que tienen estas orejitas a los lados de la cara, siempre las abren o las muestran y colocan las alas hacia atrás. También siempre abren el pico como señalando hacia al atacante, como una especie de amenaza. Aquí pueden ver lo mismo, que colocan las alas hacia atrás, quizás como un método de defensa para evitar que venga algún invasor y ataque desde la espalda mientras se alimenta, como pueden ver en este último caso del colibrí coruscant. Ok, quiere decir que si una especie es constantemente atacada y es la más subordinada, ¿no se alimenta? Pues no. Algo que vimos en este trabajo con mi tutor es que Crisuronia oenone, que es el chiquitico azul, de la cabecita azul, fue uno de los más subordinados y ahorita lo vamos a ver, y además fue el que pasó mayor tiempo alimentándose con respecto a las otras especies. Entonces, realmente no significa que si recibe más o pierde más interacciones, significa que no se va a alimentar. Entonces, esto nos permite pensar un poco en las jerarquías de dominancia. Ok, entonces, luego de ver todos los registros y analizarlo todo y pasar unos índices de dominancia, de jerarquías de dominancia, estos fueron los resultados que obtuve. Para las 3 localidades, Jardines Topotepuy, el colibrí delfine, que es este marroncito, fue uno de los más dominantes. En los 2 primeros casos fue el más dominante, en el más pescador pues no tanto, ya que en este caso el colibrí delfine fue mucho menos común, entonces también podemos pensar un poco en la influencia de la abundancia. Y colibrí coruscant también es otro de los más dominantes, en Topotepuy también fue poco común en este mes, en febrero. Y las especies subordinadas, es decir, las especies que más perdieron interacciones, en las 3 localidades coincidió que la más subordinada fue Crisuronia oenone, este pequeño,
y fue ganado por Amacilia tobaci. En las 3 localidades concuerda eso. Entonces tenemos como un grupo dominante y un grupo subordinado. Y luego van apareciendo especies que están como en el medio de la jerarquía. Por ejemplo, aquí está Eliodoxelia beateri, que también es una especie grande, agresiva, dominante. Caligula buffoni, que no se fue observado en Topotepuy. Están los ermitaños, y luego llegan los mangos, y la especie rara. Entonces pueden observar, más o menos por tamaño, traté como de calibrar cada uno de los dibujos del handbook por tamaño, y pueden ver que este chiquitico, que es el Adelomia melanogenis, se encuentra en un puesto de dominancia alto. Entonces, esto se debe a que solo lo observé una vez y mi data es muy baja y eso hace que los índices de dominancia no funcionen tan bien. ¿Qué pasó en mayo? Igual, el grupo dominante, pero aquí hubo un cambio en Tomás y en Emma. En Tomás y en Emma, exacto. Que ahora Colibrí Coruscant gana sobre Colibrí Delfine. Y en Topotepuy, Colibrí Coruscant ya pasa a un puesto de mayor dominancia. Es decir, sigue siendo el mismo grupo dominante. Y sigue siendo el mismo grupo subordinado. Solo que en el caso de Emma Pescador, los Amacilia tobaci comenzaron a perder sobre los Crisuronio benoni, por el mismo aumento de la abundancia de los genones. Luego están las especies intermedias de dominancia, que son los mangos, y el resto de los que aparecieron en mayo, como aquí está el otro colibrí Cyanotus, y la otra especie de mango, que es el Prebosti. Ok, ¿siempre los colibríes están peleando? No, también registramos las interacciones neutras. Como pueden ver aquí en la imagen, están todos comiendo, juntos, uno al lado del otro, nadie se está peleando ni sacando los ojos. Aquí pueden ver que hay dos especies diferentes, este es Heliodoxa, la hembra, y este es Crisuronio benone, la hembrita también, y están comiendo de la misma flor, o sea, del mismo huequito del bebedero. Entonces, no, también registramos un gran número de interacciones neutras, sobre todo de los... Este es el Phytornis augustis de un ermitaño, entonces también los ermitaños son bastante tranquilos, no son muy agresivos. Entonces, recuerdan que les había comentado que el índice de dominancia pues reflejaba algo que no observamos, que fue esta parte de que la especie pequeña está en un puesto de dominancia alto. Por esta razón, nosotros utilizamos las redes de interacciones, que es esta maravilla que pueden ver acá. Entonces, les voy a dar solo un ejemplito de la localidad de Topotepuy. En febrero, pueden ver acá, tenemos todo este nombre de las especies, ¿verdad? Cada circulito representa cada especie. Entre más grande sea el circulito en esta red que ven acá, significa que mayor es la especie, es decir, más grande, más pesada. Por ejemplo, aquí está el chiquitico, Adelomia melanogenis, el que me habían puesto en un puesto de dominancia grande. Y entre más oscuro es el círculo, más abundante fue la especie, porque nosotros también registramos abundancia durante el trabajo. Y entre más oscuras sean las líneas, significa que mayor número de interacciones hubieron o se registraron. Entonces aquí nos puede dar como un paneo más general de, ok, melanogenis no puede ser la más dominante si solo la vi interactuar una vez con la especie más subordinada, que es Crisuronio benone, y además la hembra, que es todavía más subordinada que el macho, es decir, pierde más interacciones que el macho. Entonces, ¿cómo podemos ver mejor esto en términos de dominancia? Usamos algo llamado HOPS, que como pueden ver acá, es otra red de interacción. El color de los círculos sigue significando que es más abundante, es decir, las especies más abundantes tienen un color azul más oscuro. El grueso y el color de la línea quiere decir que interactuaron más, pero el tamaño ahora del círculo representa el número de interacciones ganadas. Entonces aquí podemos ver, de hecho, lo mismo que vimos en algunos de los índices, que las especies más dominantes fueron básicamente los colibrí coruscant y colibrí delfine y el Eliodoxelia beateri. Entonces esta es otra forma de verlo a nivel general, la dominancia y qué observamos en términos de interacciones. ¿Qué pasó en mayo? No sé si pueden ver la diferencia. Febrero es una red mucho más sencilla, no tan conectada, es decir, hay interacciones raras de una especie solo interactuando con una, y aquí está como mucho más conectada, mucho más lineal. Entonces, lo mismo, ven aquí que están las especies pequeñas, como es el Crisuronio benone, en este caso la más chiquita, pero además es la más abundante, los machos fueron muy abundantes
en mayo, igual Coruscant también aumentó en abundancia. ¿Y qué podemos ver en los Hops Authorities? Una vez más, ¿quiénes fueron los más dominantes? Los colibrí, colibrí corusca, colibrí delfine y Eliodoxalia blateri. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que sí, los índices de dominancia son útiles porque nos dan un orden, pero además también podemos utilizar las redes para poder visualizar mejor nuestros datos sin necesidad de índices como son, de forma general, crudita, sin ningún dato. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la influencia de la abundancia, como les había comentado antes. Entonces les voy a dar solo un ejemplo de una localidad con estas 3 especies, en los jardines Topotepuy. Ok, en este primer caso, en febrero, este número 1 significa que es el más dominante. Entonces el más dominante en febrero fue colibrí y delfín. Y el segundo, Eliodoxalia beateri, que tenía mayor abundancia en febrero. Esto significa esta flecha. Y el tercero, colibrí coruscans. Entonces aquí pueden ver las interacciones, si ustedes quieren, que Eliodoxa le ganó 7 a Coruscant y Coruscant le ganó 4 a Eliodoxa. En mayo ya cambia el orden. Aumenta la abundancia de colibrí coruscant y además el aumento en posición en el puesto de dominancia, es decir, gana mayor número de interacciones que con Eliodoxa, que es el caso contrario de febrero, y baja también la abundancia de los Eliodoxa. Entonces aquí nos muestra que sí hay una influencia de la abundancia con respecto a la dominancia. Entonces, hablando un poquito o concluyendo un poco, las comunidades de colibríes no presentan, estudiadas en este caso, no presentan una jerarquía lineal de dominancia, es decir, no puedo decir este domina este, domina este, domina este. Las relaciones de dominancia se ven afectadas por los cambios en composición, es decir, qué tipo de especies hay, cuáles especies están, y en abundancia de especies, es decir, qué tan abundante es cada una de ellas. Las relaciones de dominancia en estas comunidades son dinámicas en el tiempo, como podemos ver, cambian en el tiempo, es decir, en febrero es una relación de dominancia y en mayo cambia. Y las relaciones de dominancia entre especies de colibríes están relacionadas parcialmente con el peso corporal. A nosotros no nos dio como que era totalmente, era como un 15%, no es demasiado. Siendo las especies más grandes, las más dominantes son las especies de pequeño peso corporal. Y listo, gracias, muchas gracias a todos los que me apoyaron en la realización de este proyecto y muchas gracias a Hugo por la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes. ¿Preguntas? Gracias, Ana Melisa. Bueno, cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y yo leo las preguntas y para que Ana las pueda responder. Aquí tengo una pregunta de Alas de Jalisco. Buen día, gracias, excelente plática. Una pregunta, ¿en las hembras también influye que estén en nido para aumentar las conductas agresivas? Ok, por lo general los colibríes que, de hecho hubo un cambio de la abundancia, recuerdan que hubo un cambio de abundancia y composición entre los meses. Cuando los colibríes tienen nido, por lo general están en la selva y eso hace que no se expongan tanto a los sitios de alimentación. De hecho, los nidos se encuentran lejos de donde se alimentan. Y es debido a esto, a que las interacciones agresivas pueden llegar a matar al pichón o a la madre y acabar con todo el proceso de tener al pichón. Entonces, no. Ellos cuando tienen los nidos tratan de alejarse de los recursos. ¿Alguna otra pregunta? No vemos muchas felicitaciones. Aquí hay otra pregunta de Gabriela. No, hay una de invitado. Se ha sugerido que la carga LAR es una variable que explica la dominancia. ¿Lo trataste de probar? Es decir, determinar si la carga LAR es una medida de maniobrabilidad. Ok, eso no lo, como yo no estuve, esto fue un estudio de comportamiento, de solo observarlos, grabarlos y listo. Realmente no los estuve atrapando para poder medirle la parte alar, pero sí, hay varios estudios que lo hacen. No se ha visto como algo tan claro de que eso también determine la dominancia, pero lo explica en cierta parte. Entonces hay un trabajo sobre eso que si quieres me puedes escribir luego y te lo puedo enviar, pero sí, yo en este trabajo no realicé eso.
Gabriela Vizcarra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la intensificación de los enfrentamientos utilizando comederos? Exacto. A ver, los comederos. Yo sabía que me iban a preguntar sobre esto. Los comederos es algo artificial, ya por allí representa unas desventajas. Hay transmisión de enfermedades, de formación de picos, etc. En el caso de intensificar los enfrentamientos, pues realmente no se sabe, o sea, claro, uno lo ve más claro allí porque es un solo lugar en que tiene varias flores, pero si uno se pone a ver un bucare, por ejemplo, en febrero cuando florean y eso tiene un montón de flores, tú puedes ver a los colibríes también peleando muchísimo. ¿Cuáles son las consecuencias de intensificar los enfrentamientos? Pues va a haber más colibríes lastimados, bueno, los ojitos, o se pueden ver, y de hecho se ven varios que tienen lastimado un ojo, le faltan plumas, o tienen el pico un poco desviado. Uh-huh. Nelson Bolívar pregunta que si tienes conocimientos de este tipo de comportamiento en otros sitios geográficos, por ejemplo, el sur del continente. Ok. No estoy muy segura si hay como trabajos en el sur, como en Argentina, donde estás. Yo sé que más que todo se han hecho en México, en Estados Unidos. Ahora acá hay un trabajo también en Colombia, que no sé si está Nicolás por allí, que también lo realizó. Pero no estoy muy segura. Podemos verlo. Me puedes escribir después y podemos buscarlo en Argentina, a ver si han hecho algo sobre dominancia. César Chávez Villavicencio pregunta por qué no usaron pruebas T o cualquier otra ANOVA para analizar el número de interacciones y poder establecer con certeza si hubo mayor o menor número de interacciones. Exacto. A ver, este tipo de pruebas tienen que seguir una serie de condiciones para poder usarlas. Imagínate condiciones. Bueno, una serie de, se me olvidó la palabra, pero sí, bueno, de condiciones que debe seguir normalidad, etcétera, cosas que aquí no se cumplían y realmente sabemos que hubo más interacciones porque fue lo que observé, lo que tengo registrado. Lo que queríamos saber es entre especies, porque nosotros, si gana o no una especie, no es por el número de interacciones, sino el número de interacciones ganadas. Entonces también representaba un problema, ok, este gana más interacciones sobre este, pero también pierde muchas, entonces también hay que considerarlas y esto nos lo permitía el uso de los índices de dominancia, que básicamente es el número de interacciones ganadas entre el número de interacciones que perdió más las que ganó. Entonces toma en cuenta el total sobre las ganadas. Entonces eso nos da como un índice más certero que usando estas pruebas de estas las pruebas de T o de ANOVA. Marian Nordelo pregunta, ¿para evitar estos combates recomiendas tener variedad de flores? Probablemente lo que yo siempre voy a recomendar es tener flores en vez de comederos, porque es un recurso más natural. Pero sí, probablemente tener más flores permita que las especies puedan explotar otros recursos, es decir, las especies como los ermitaños que tienen picos más curvos, por supuesto que van a preferir unas flores que tengan ese mismo tipo de, que son explotadas por ellos, ¿no? Que tienen este tipo de curvatura también. Entonces sí, eso puede funcionar. De hecho, en casa de Emma y en casa de Tomás tienen flores que también son explotadas por los individuos. César Chávez pregunta cuál fue el índice de dominancia y si está publicado el artículo. Ay, lamentablemente no, estamos en proceso de publicarlo. Ha sido un poco complicado la parte de publicarlo. Es un trabajo porque ahorita hay muchísimos trabajos de dominancia, es un tema muy álgido, entonces ha estado como un poco difícil mantenerme al día leyendo la bibliografía para poder publicar y aportar algo. Los índices, yo usé muchos índices de dominancia, por ejemplo, para el orden usé uno que se llama I y S, que me puedes escribir después, te lo puedo enviar. Está el de David, que es el de S, y usé uno de linealidad, que es el de Bries, y también usé uno de transitividad. Te los puedo enviar todos si quieres. Mi tesis está publicada en la biblioteca de la UCB, la pueden ver allí. Liz González pregunta, ¿qué tan violentos o agresivos son sus combates? ¿Se llegan a lastimar? Sí, incluso algunos se llegan a morir o a asesinar con el pico, sí, lamentablemente sucede. Hay especies que los enfrentamientos son mucho más agresivos, más directos, hay otros que son más que todo amenazas, que empiezan a volar
o a hacer vocalizaciones, a mostrar las iridiscencias de las plumas. Pero hay otros como el Heliodoxa liabeateris, que es uno de los más directos, que lo ves así ir en directo con el pico, porque de hecho usan el pico como un arma. Aquí iPhone pregunta, he visto colibríes en mi casa en Texas, he observado competencia entre ellos, lo observé mientras se alimentaban en las flores de salvia. ¿Quiénes se enfrentan, los machos o las hembras? Todos se enfrentan, pero los machos son más agresivos que las hembras, como mostré allí, son mucho más agresivos los machitos que las hembras. En los que se pueden ver la diferencia, ¿no? No sabemos en aquellos que tienen el mismo patrón de plumaje si la hembra en verdad es más agresiva que el macho en ese caso, si los dos son igualmente agresivos porque tienen las mismas como características, iridiscencia y peso. Habría que investigar eso. Ajá. Gabriela Bizarra pregunta, ¿a qué crees que se deban las diferencias encontradas entre meses? Ok, básicamente a eso, a que hay un cambio en la composición de especies, es decir, las especies cambian porque tienen también movimientos altitudinales, también puede ser que algunas vayan, que estén en temporada reproductiva y por eso no vemos tanto número de individuos en los comederos. Eh, También el número de abundancias, de composición, básicamente eso es lo que le atribuimos la diferencia entre meses. Wendy Guadalupe Ayala pregunta, ¿a qué especies de flores son las que prefieren visitar los colibríes? Ajá, básicamente son esas flores que tú ves que son tubulares, más que todo rojas, hay unas que son amarillitas, por ejemplo, también les gusta la de la sábila, que son así, todo lo que sea tubular y sean de colores tipo rojos, amarillos, les gusta muchísimo a los colibríes. Ujú. Mayra pregunta, ¿cuál es de las especies de colibríes estudiados se encuentra en mayor vulnerabilidad por destrucción de hábitat o cambio climático? A ver, de aquí, de los que estudié, ninguno. Pero, por ejemplo, en Venezuela está uno que es un coludo que tiene la cola súper larga. Déjame ver que ahorita se me fue el nombre, increíble. Ay, ¿cómo se llama? ¿El kingui? No, no es el king, es el otro, el berlepsi. Ah, Ajá, que se encuentra en un área muy delimitada y está pues en peligro, porque está por destrucción de eso, Gliocercus berlepsi en paria. Gracias. Exacto, la Gliocercus berlepsi está en paria y también allí hay destrucción del hábitat y se encuentra en peligro. bueno, ya no hay más preguntas. Preguntan porque si por favor puedes decir otra vez el nombre de la página del video para que lo vean. Ah, sí, claro. El video se llama Magic in the Air, lo pueden encontrar en YouTube. Facilito, ponen Magic in the Air, que es como magia en el aire. Y allí lo pueden ver. Hay un montón de documentales de colibríes increíbles que pueden ver, pero ese es uno de mis favoritos. Ese lo pueden ver. Bueno, no hay más preguntas. Lo único que les recomiendo es que, bueno, la charla de Ana está grabada y en los próximos días los vamos a subir a nuestra página de YouTube y que nos sigan en las redes. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Melissa, por tu Gracias. ayuda. Chao. Felicidades. Chao.